Bien, para proseguir con nuestro primer panel de esta mañana, invitamos al doctor en Ciencias Políticas y Sociología, quien también actualmente es especialista en gobernabilidad en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, siendo el primer panameño en formar parte de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas. Él es el doctor Harry Brown. El doctor Brown disertará sobre los retos de la democracia en Panamá. Bien, buenos días. Quiero agradecer la invitación al presidente de APEDE, Fernando Aramburú, y a la presidenta del CADE, Bati Eleta. Es un gran privilegio estar con ustedes aquí esta mañana, compartir el panel con los colegas y amigos Jorge Llanareas y Orlando Pérez. Como dijo la presentadora, el tema del que les voy a hablar es los retos de la democracia panameña, los retos de la democracia en Panamá. Y bien, yo creo que quizás para quitarle un poco de dramatismo, un poco de ansiedad a la situación de la democracia panameña, hay que empezar por decir que en Panamá hay democracia. O sea, no estamos en una situación en la que estamos recuperando la democracia, ni aunque haya algunos aspectos que deberían preocuparnos, tampoco estamos en una situación de inminente quiebra de la democracia panameña. En Panamá hay democracia, eso es una buena noticia, por eso casi como si fuera un titular de periódico. Hay democracia en Panamá y ese es el punto de partida que debemos tomar en cuenta. Aún así, la democracia panameña sí tiene algunos problemas, que es lo que vamos a ver en esta presentación. Bien, pero siguiendo con que en la democracia, en Panamá hay democracia, podemos ver en la gráfica que desde los años 70, la democracia panameña, según organizaciones internacionales, el país no era libre, luego pasamos por un periodo de ser parcialmente libres, luego de la invasión estadounidense a Panamá, seguimos, el tiempo se acabó, entramos en una situación en la que seguíamos parcialmente libres del 90 a 1994, y solamente cuando realizamos las elecciones de 1994 es cuando terminamos la transición hacia la democracia en Panamá, y el país desde ese momento, desde las elecciones de 1994, que fueron libres y competitivas, se convierte en una democracia, y eso hasta ahora. ¿Cuáles son esas características básicas, fundamentales de la democracia, de cualquier democracia que tenemos en la democracia panameña? Primero tiene que haber, y creo que ya que las pueden ver y cuando las menciono verán que las hay en Panamá, por lo menos mínimamente. Hay elecciones libres y frecuentes, también los funcionarios electos son quienes efectivamente gobiernan, y esto a veces nos pueden parecer casi que perogrulladas, pero no lo son. Yo creo que si hacemos un poco la memoria a más de 20 años atrás, podemos recordar una época en la que había elecciones y las personas que eran elegidas no eran quienes tomaban las decisiones. Hoy sí, mal que bien, siempre con algunas presiones, quienes elegimos toman las decisiones. Hay libertad de expresión, aunque también todo eso se puede discutir. Hay presiones a la libertad de expresión, las ha habido siempre desde la transición a la democracia, pero mínimamente hay libertad de expresión en Panamá. Hay acceso a distintas fuentes de información. También está abierta la discusión si esas fuentes de la información podrían ser más plurales o no, pero hay distintas fuentes de información. Hay libertad para organizarse y reunirse al margen de los gobiernos. La reunión que tenemos hoy aquí es una buena prueba de que hay esa libertad para reunirse, aunque sea mínimamente, y además la ciudadanía es incluyente, el sufragio es universal y no hay barreras discriminatorias para la participación política, aunque también eso es discutible, como acabamos de ver con los datos que presentó Orlando. Sí hay situaciones de discriminación en nuestro país, pero mínimamente también cumplimos
con esa condición para la democracia. Bien, pero que tengamos ese punto de partida no quiere decir que no haya problemas. Y si recuerdo bien, el titular que tomó el diario de La Prensa en una entrevista que me hicieron hace algunos días, pues tomaba esta situación de la democracia panameña partiendo de que hay democracia. La democracia panameña, según las mediciones que hace el Índice de Desarrollo Democrático, se ha ido deteriorando sostenidamente. Cuando se comenzaron a hacer las mediciones en el año 2002, lo podemos ver aquí, en el año 2002, Panamá estaba acompañado, era una de las 4 principales democracias de América Latina. Estábamos en el mismo grupo de Uruguay, de Chile y de Costa Rica. Y desde ese momento Panamá era la 4ª democracia de la región, con un índice bastante alto, bueno, de 8.3. Ellos construyen un índice con alrededor de 31 indicadores que no va a haber tiempo para explicar, pero que era bueno. Éramos una de las 4 principales democracias de la región. Y a partir de ese momento, el índice ha ido cayendo sostenidamente, hemos ido cayendo hasta llegar a un 5.2. Pero más allá de los datos, de los números, podemos ver que en la gráfica, la caída que ha tenido Panamá en estos últimos años ha sido la más grande de toda América Latina. Y eso es lo que nos debe llamar la atención. Y claro, ese índice de desarrollo democrático en toda América Latina también ha ido disminuyendo, pero nunca tanto como ha sucedido en Panamá. Incluso los 3 primeros países de la región, Costa Rica, Chile y Uruguay, que se han mantenido como los 3 primeros, han aumentado su índice de desarrollo democrático. Y de ese grupo selecto y tan deseable en el que estaba Panamá en el 2002, somos los únicos que hemos ido cayendo estrepitosamente. Antes nuestra compañía era en esos 3 países, Chile, Uruguay y Costa Rica, pero ahora estamos más cerca, no sé, de El Salvador, de Brasil, de Colombia, de Nicaragua. Ese es más o menos el club en el que estamos ahora. Entonces la caída sí es preocupante, aunque siga habiendo democracia en el país. ¿Cuáles son las razones por las que, en qué consiste ese deterioro? ¿En qué consiste el deterioro? ¿Dónde están los problemas? Como les dije, son 31 indicadores los que miden este índice de desarrollo democrático, que están agrupados en 4 dimensiones. Yo voy a dedicarme solamente a los problemas. Hay algunas cosas que Panamá ha estado haciendo bien, por ejemplo, en la dimensión que habla de la eficiencia que tiene el régimen democrático panameño para crear políticas públicas que generen eficiencia económica. Eso Panamá lo ha estado haciendo bien. De hecho, es uno de los países de la región que mejor lo ha estado haciendo. Eso va bien. Pero yo voy a enfocarme en los problemas, que creo que es lo que nos interesa ahora para saber luego, tener alguna idea de qué tenemos que hacer. Bien, hablemos primero de los procesos de toma de decisiones y los resultados de la democracia. ¿En qué consiste el deterioro? En la primera dimensión, que es el respeto de los derechos políticos y libertades civiles, digamos que es la democracia vista desde la ciudadanía, ahí ha habido, como pueden ver en la gráfica, un deterioro también evidente e importante. ¿En qué consiste esa dimensión del respeto de los derechos civiles, de los derechos políticos y libertades civiles? Tiene que ver con el voto de adhesión política, que no es más que la cantidad de gente que vota en las elecciones. Ya Orlando dijo que sí, en Panamá hay una participación importante, ahí no está el problema. También con el respeto de los derechos políticos, las libertades civiles, el género en el gobierno y las condiciones de libertades y derechos por inseguridad. Bien, el gran problema en esta dimensión tiene que ver con el género del gobierno, en el gobierno. O sea, la tendencia en América Latina, según esta medición, es que la presencia de las mujeres en los gobiernos en toda América Latina ha ido creciendo, pero no en Panamá. En Panamá cada vez hay menos mujeres en los gobiernos. Y este es uno de los temas que para la opinión pública panameña parece no ser importante. En la agenda de discusión de Panamá no está de manera importante, salvo algunas coyunturas, la presencia de las mujeres en el gobierno. Y sí lo es, hay que darle importancia. Esto es uno de los asuntos que está, digamos, minando el desempeño de la democracia
panameña. Y podemos creer que ahí no hay ningún problema, pero el problema es bastante evidente. Y si hay un problema, tenemos que ver qué hacemos con ese asunto. Y ya hay países, y eso casi que sería tema para un foro completo, hay países que han tomado medidas muy concretas para aumentar la presencia de las mujeres en el gobierno. Entonces aquí tenemos el primer problema de la democracia, uno de los problemas importantes de la democracia panameña. En la dimensión calidad institucional y eficiencia política, digamos que esta es la democracia vista desde las instituciones. Eso incluye la percepción de corrupción, la participación de los partidos políticos en el poder legislativo, es decir, cuántos partidos hay en el poder legislativo y qué tan diversos son. O sea, no se trata de tener muchos partidos necesariamente, o sea, tener más partidos no necesariamente es más democracia, pero sí que los partidos sean diversos. Tiene que ver con la accountability, con el indicador de desestabilización, que no es otra cosa que la presencia de grupos organizados que no tienen representación política, y el factor de anormalidad democrática que tiene que ver con los golpes de Estado. Bueno, en esta dimensión de estos asuntos, ¿dónde están los mayores problemas en Panamá? Pues lo están en la percepción de corrupción. La percepción de corrupción en Panamá no mejora, cada vez es más alta según las mediciones que hace el Índice de Desarrollo Democrático. Pero no solamente en esta dimensión ha desmejorado importantemente la percepción de corrupción, sino que también la accountability ha ido desmejorando importantemente. ¿Y a qué nos referimos? ¿Por qué es importante la accountability o la rendición de cuentas, como se la ha traducido? Tiene que ver con el respeto de la legalidad que tienen los políticos y los gobernantes y los políticos en general. Pero ese respeto de la legalidad no es un fin en sí mismo. Se tiene que respetar la legalidad para que la ciudadanía pueda controlar lo que hacen los políticos. Y ese control de los políticos tiene que llevar a que los políticos respondan las demandas de la ciudadanía. Y eso es lo que está fallando en Panamá. La política panameña no está respondiendo completamente a las demandas de la ciudadanía porque hay una escasa rendición de cuentas social, una escasa rendición de cuentas política y jurídica también. Bien, la siguiente dimensión, que posiblemente es la más preocupante, que tiene que ver con la capacidad para generar políticas que aseguren bienestar, tiene que ver con la mortalidad infantil, como lo ven en la diapositiva, el gasto en salud, el porcentaje de PIB de gasto de salud, el desempleo urbano, la población bajo la línea de pobreza, la matriculación en secundaria y el gasto público, el porcentaje de gasto público. Esta es la dimensión que peor desempeño tiene. O sea, en Panamá se está generando muchísima riqueza, cada vez más se genera riqueza, pero la población no vive mejor. Y esto ya lo reflejó el Índice de Desarrollo Humano, el Informe Nacional de Desarrollo Humano que presentó el PNUD hace más o menos un par de meses, en el que sí hay un aumento del Índice de Desarrollo Humano, pero queda claro que ese aumento tiene que ver con el aumento de los ingresos de la población. Pero el desempeño en salud y en educación del país son muy modestos, o sea, no están creciendo de la misma manera que están creciendo los ingresos. Y lo que refleja, y claro, también es cierto que la pobreza en Panamá ha disminuido, también es cierto que la desigualdad ha disminuido un poco, bastante menos que la pobreza, pero lo que refleja esta dimensión y esa caída tiene que ver con la relación entre el desempeño de estos asuntos y la generación de riqueza del país. Tiene que ver con la desigualdad, lo que mencionó Orlando hace unos minutos, y creo que en general, adelantándome un poco a las conclusiones y rescatando las conclusiones de Orlando, la desigualdad es uno de los grandes problemas en la democracia panameña. Y podremos discutir si se le puede pedir a la democracia resolver esa desigualdad.
Esa es una discusión que está abierta, pero sí es cierto que la expectativa que tiene la población panameña, y creo que en la mayoría de los países, es que el régimen democrático les ayude a vivir mejor. Y cuando esas expectativas se lesionan, pues entonces la democracia podría tener problemas. Veamos también la situación de la democracia panameña rápidamente, porque Orlando tocó varios asuntos allí. Desde la legitimidad, si es legítimo el régimen democrático en Panamá, visto desde los estudios de opinión pública del Barómetro de las Américas. Otra buena noticia es que básicamente, visto de manera sencilla, teniendo en cuenta solamente una pregunta, la población panameña es esencialmente demócrata. Si apoyamos a la democracia, pueden ver que las respuestas a la pregunta sobre si la democracia es preferible son bastante altas. Yo desde aquí no veo y no lo tengo, pero está sobre 80% me parece. Eso es una buena noticia, la ciudadanía apoya la democracia, también está, digamos, razonablemente satisfecha con la democracia. Sí hay un problema, y acá no tengo la gráfica, pero Orlando lo mencionó, hay un problema de tolerancia política. En Panamá no toleramos bien la oposición, y no me refiero solamente a la oposición política, sino que no toleramos a quienes se nos oponen, a quienes nos llevan la contraria, a quienes disienten de las opiniones que supuestamente son mayoritarias. Por eso en alguna ocasión he dicho que ese sistema de consensos y de pactos que tuvimos en la década de los 90, que son la base, digamos, el pacto social panameño, pues básicamente han logrado entre personas que están de acuerdo en lo básico. O sea, cada vez que nos aparece un disidente, buscamos todo tipo de excusas para descalificarlo y crearlo y decir que no es no es legítimo, que el diálogo político con ese disidente no es legítimo, le decimos que es un resentido y no queremos, no es un interlocutor legítimo. Pero en principio sí apoyamos la democracia, pero los problemas, como adelantaba Orlando, hay problemas reales en la confianza en las instituciones, pero sobre todo en la confianza en las instituciones de la política. Sí, hay confianza importante en la iglesia, hay una confianza muy alta también en los medios, en las iglesias, no solamente en la iglesia católica, sino en la iglesia evangélica. También la ciudadanía confía en los medios de comunicación, pero las instituciones de la democracia, que vendrían a ser los partidos políticos, la Asamblea Nacional o el Tribunal Electoral está en otra situación, la Corte Suprema de Justicia, la ciudadanía panameña no confía. Y esto no ha variado desde que se hacen las mediciones. ¿Qué podemos, quizás no tanto para concluir, porque es una discusión que está abierta y creo que eso es lo que nos convoca hoy y mañana, así que yo lo quiero plantear más que como conclusiones, como hipótesis, que nos podrían indicar dónde están los retos de la democracia panameña. El primer reto tiene que ver con las instituciones políticas de la democracia, que no son confiables. Y, a ver, me refiero a la ciudadanía confía más, evidentemente, en instituciones verticales. No confía en las instituciones donde se debate, donde se delibera. Nos parecen molestas. Y yo creo que en alguna medida, sin querer justificar todos los despropósitos y los desmanes que suceden en esas instituciones, yo creo que también hay cierto malentendido de cómo debe funcionar la democracia. Esas son instituciones donde precisamente se va a disentir, donde hay deliberación, donde hay discusión, y esas instituciones nos parecen más molestas, nos parece que no funcionan, nos parecen que discuten demasiado y que no se toman decisiones rápidas como suponemos que debería suceder. Pero es que además, y yo creo que este es uno de los datos más preocupantes, el 81% de la ciudadanía no respeta las instituciones políticas del país. Eso es lo que declaran cuando se les pregunta. Y esto es muy importante porque al hablar de institucionalidad,
Se habla mucho de institucionalidad y básicamente son 4 las características de esa institucionalidad. Una característica es que tiene que ser una institución de gobierno, o sea, por ejemplo, la iglesia y los medios de comunicación no son una institución de gobierno. Esa es una primera característica. Otra característica es que las instituciones tienen que persistir a través del tiempo. Otra característica es que esas instituciones tienen que modificar la conducta de los asociados, y otra de las más importantes es que la ciudadanía tiene que aceptar esas instituciones. Y si el 81% de la ciudadanía no respeta las instituciones políticas de la democracia, entonces tenemos un problema de institucionalidad. No aceptamos esas instituciones. Habría que revisar por qué, y ahí es donde habría que incidir para que haya esa característica básica de la institucionalidad. Pero es que además ese respeto de las instituciones está relacionado con el apoyo y la satisfacción con la democracia. Y aunque el apoyo y la satisfacción con la democracia en Panamá es alto, es de esperarse que tiene que haber un momento, y ayer en un conversatorio que teníamos, tiene que haber un momento en el que la ciudadanía pues pierda confianza en la democracia a través de la desconfianza en las instituciones. No tenemos claro, aunque el Barómetro de las Américas ha hecho algunos trabajos al respecto, no sabemos bien, por lo menos en Panamá, cuál puede ser ese umbral en el que la desconfianza en las instituciones comenzaría a afectar el apoyo y la confianza en la democracia. Y también otro de los asuntos que está relacionado con el apoyo y la satisfacción a la democracia es la percepción de corrupción, que ya es alta. La pregunta es cuánta corrupción aguanta la opinión pública hasta que la satisfacción y el apoyo a la democracia se empieza a ver afectado. Por eso lo planteo como hipótesis, porque más que conclusiones son preguntas que debemos hacernos y que seguramente este foro durante 2 días nos va a ayudar a responder. Y la otra hipótesis, más hipótesis que conclusión, tiene que ver con las expectativas de bienestar social que no están siendo cumplidas y podrían socavar a la democracia. Como decía antes, la relación entre el bienestar económico y la democracia no es tan clara. Yo comentaba ayer que un país puede elegir suicidarse, pero pueden decidir hacerlo democráticamente, por lo tanto hay democracia. Pero también es cierto que desde que transitamos a la democracia, y los que somos un poco mayorcitos, recordamos que cuando se transitó a la democracia en Panamá, la promesa de esa transición era que todos y todas íbamos a vivir mejor cuando hubiera democracia. Y aparentemente, según las mediciones del Índice de Desarrollo Democrático, en Panamá no estamos viviendo mejor, aunque tengamos más dinero, aunque haya mayores ingresos. Así que bien, existe la expectativa y esa expectativa no está siendo satisfecha. Y hay un dato importante también del Barómetro de las Américas que nos dice claramente que esa expectativa no es satisfecha. Por lo menos en 2012, que son los datos del 2014, todavía no lo tenemos, el 80% de la población pensaba en 2012 que su situación es igual o peor que la del año pasado, la del año anterior. Entonces no, la gente no siente que vive mejor. En el mejor de los casos sienten que viven igual en un país que está creciendo mucho económicamente. Y además, igual que con la hipótesis anterior, la valoración que se hace de la situación económica, esa valoración afecta el apoyo y la satisfacción con la democracia. Y ayer que teníamos un conversatorio, Jorge Yanareas, que les va a hablar luego, preguntaba, ¿cuánta desigualdad aguanta la democracia? ¿Cuánta desigualdad soporta la democracia? A mí me gustaría tener la respuesta, se supone que debería traerla, pero no la tenemos y creo que es lo que debemos pensar. ¿Hasta qué punto? ¿Dónde está el umbral? Ese umbral se puede acabar mañana, dentro de un mes, posiblemente, que tenemos elecciones. ¿Cuánta desigualdad soporta la democracia? Pero no lo sabemos, pero está claro que esa desigualdad, esa expectativa insatisfecha de bienestar también puede afectar
a la democracia panameña. Muy bien, muchas gracias.